Conozca cómo debe actuar un católico ante las decisiones de la vida diaria. El Foro de San Alfonso. Una respuesta concreta a los interrogantes planteados por nuestros oyentes. El Foro de San Alfonso. Para evacuar todas las dudas morales con el respeto y la veracidad que solo podrá encontrar en Radio Cristiandad. 24 horas por la salvación de las almas. Nos han pedido que hablemos de un tema bastante difícil, bastante complicado y que tiene muchísima actualidad. El tema terrible del suicidio. Por eso, en este artículo, vamos a considerar diversas cuestiones, entre ellas las tipificaciones y clasificaciones del suicidio, las consideraciones legales, las pseudo-justificaciones, las metodologías, la etiología y las tipologías del suicidio. También haremos una valoración moral y traeremos el caso especial de la huelga de hambre, la puesta de la vida en riesgo por los demás, el duelo y el sacrificio de la vida. Por último, buscaremos una terapia para el suicidio. En la actualidad se habla del llamado derecho a morir y del derecho de darse uno la muerte a sí mismo. Este se ipsum occidere no es otra cosa que el suicidio, y del suicidio nos vamos a ocupar, acercándonos al tema con una doble preocupación, la que nace de la confusión conceptual que obliga a una diferenciación no siempre clara entre lo que es suicidio y lo que realmente no lo es, y la que produce una cierta atracción entre curiosa y morbosa por los suicidios, alarmantes por su número creciente y también llamativo por las personalidades destacadas en uno u otro campo que lo eligieron para terminar con sus vidas. Desde Sócrates a Arthur Koestler, desde Cleopatra a Alfonsina Storni, desde Séneca a Ganivet, desde Aníbal a Hitler y desde Saúl a Judas. Por ejemplo, en España, la estadística de los suicidios comenzó a llevarse con carácter oficial a partir del 8 de septiembre de 1906. Antes de esta fecha, Bernardo de Quirós ofrecía un estudio en el que registraba para el año 1895 225 suicidios en toda España. Su número llegó en 1912 a 1596 y en 1940 a 2.458 por año. La escala descendió luego en 1970, alcanzando, según la Fiscalía del Estado, en el año 1983 la cifra de 2.500, lo que supone que en España, de no haber disminuido el número, y creemos que ha aumentado, hay más de 7 suicidios por día. No solo ante un hecho insólito, pues el hombre es el único animal que se suicida. Y para aquellos que dicen que el escorpión no se suicida, sino que en un estado de tensión se clava su propio dardo, por la tensión, pero no porque desee la muerte. Dice Alejandro Llano que solo el hombre puede decir que no a la propia existencia. En primer lugar surge la cuestión de si debemos hablar de suicidio o de suicidios. La pregunta tiene una densidad que no se vislumbra a primera vista, y tal es la densidad de la pregunta que su respuesta bifurca la consideración del suicidio como un fenómeno individual o como un fenómeno social. Si hablamos de suicidios, pluralizando, el enfoque habrá que hacerlo sobre los casos individuales, distintos y heterogéneos, cuya última identidad se hallaría tan solo en el se ipsum occidere. Si hablamos de suicidio singularizando, lo importante sería no la consideración de los casos personales, por más sugestivos que sean, sino el clima que ha hecho posible el suicidio. La primera corriente, llamada individualista y cuyo primer mantenedor fue Morselli, la ha expuesto con exactitud Cioran, definiendo el suicidio como el acto individual por excelencia. La segunda corriente, llamada sociológica, fue defendida por Durkheim,
para el cual el suicidio es un fenómeno de patología comunitaria, que se hace visible al romperse el equilibrio social a través de factores que inciden y empujan a la muerte a personas concretas. Si el suicidio fuera una enfermedad, la cuestión sería esta: ¿quién es el enfermo? ¿El hombre suicida o la sociedad suicida? Pero ¿no habrá algo más que una controversia entre lo individual y lo social dentro de este tema del suicidio? Para nosotros es evidente que, siendo el suicidio algo estrictamente personal, los factores que al romper la ecología comunitaria inciden patológicamente en el hombre no pueden ser olvidados o desconocidos, pero jamás pueden alcanzar la intensidad necesaria para convertir el suicidio en un acto obligado. Ahora bien, tanto en la persona como en la sociedad gravita otro factor distinto. Ese factor es, a ambas escalas, el concepto que se tiene acerca de la vida. Tanto es así que frente al suicidio no es posible, como ha dicho Ferri, la discusión entre positivistas y iusnaturalistas. Para los primeros, el suicidio, aun siendo una desgracia, es un hecho natural, puesto que se da en la naturaleza y no puede ser calificado de inmoral, sino de ilícito. Los positivistas olvidan que lo natural no puede confundirse con lo normal o ajustado a la recta razón, y que lo anormal y no ajustado a la recta razón, aunque en la naturaleza se produce, es contrario a su ordenamiento. De otro lado, el suicidio, en cuanto es una evasión de los deberes sociales, implica una ilicitud por huida, como lo supone la deserción en el ejército. Pero lo que hay que destacar aquí desde nuestra posición, iusnaturalista si quieren, es que, como ha señalado Balmes, la inmoralidad del suicidio está en que el hombre perturba el orden natural, destruyendo una cosa, la vida, sobre la que no tiene dominio. Agrega Balmes, el suicida o ha de negar la inmortalidad del alma o comete la mayor de las locuras. Si se atiene a lo primero, afirmando que después de la vida no hay nada, el suicidio no se excusa, pero se comprende. Pero si el suicida conserva, no diré ya la seguridad, pero siquiera la más leve duda sobre la existencia de otra vida, ¿cómo se explica tamaña temeridad? Al presentarse delante del Dios Creador en el mundo de la eternidad, ¿qué podrá responderle si le dice: ¿quién te ha llamado aquí? ¿Quién te ha dicho que estaba terminada tu carrera en la tierra? La incidencia del factor religioso es, por consiguiente, fundamental en el tema del suicidio, y ello tanto en la esfera de la persona como en la esfera de la sociedad. Una sociedad secularizada, en la que las vivencias y las prácticas religiosas se olvidan o combaten, hace decrecer la religiosidad de los ciudadanos, y también su creencia, obviamente, en la inmortalidad del alma. Por eso los suicidios crecen conforme la sociedad va separándose de Dios. Si Dios no existe, podríamos concluir con Dostoyevsky: todo es lícito. Habiendo sentado esto, ¿podrá afirmarse que el suicida es un demente? También aquí las posturas difieren, pues mientras un grupo de biólogos considera que en todo caso el suicida nace y no se hace, y es un perturbado mental, al menos con carácter transitorio en el momento de cometerlo, víctima de una tara genética o hereditaria, otros entienden que esta generalización es absolutamente insostenible, que por el contrario, el suicidio suele realizarse en un estado de insoportable lucidez mental. El problema envuelve, como es lógico, el de la responsabilidad moral del suicida, y en todo caso exige un examen cuidadoso del hecho, pues como ha señalado Rollo Villanova, hay suicidios llevados a cabo con total calma, como la conclusión lógica de un frío razonamiento. Por su parte, Joan Struch y Salvador Cardús escriben que el suicidio raras veces es el fruto de una conducta impulsiva, siendo más bien el resultado de una decisión
largamente meditada y elaborada hasta en sus mínimos detalles de ejecución. La verdad es que se suicidan sanos y enfermos, dementes y no dementes. Que la estadística nos ofrece tan solo de un 10 a un 20% de suicidas locos, y que aún pudiendo existir un síndrome presuicida, el suicidio puede ser evitado. Las penas eclesiásticas contempladas para los suicidas ponen de relieve que no todo suicida es un demente irresponsable de su autodestrucción. En todo caso, lo que conviene, en evitación de dudas, es en la medida de lo posible precisar los conceptos y delimitar el suicidio, distinguiéndolo del sacrificio de la vida y del riesgo a que la propia vida se expone en determinados supuestos. Habrá que distinguirlo para poner de relieve cuándo hay suicidio y cuándo no. El suicidio, para ser calificado como tal, exige dos requisitos. Primero, que la muerte sea voluntariamente querida en sí misma. Y segundo, que se tenga el propósito de quitársela uno mismo directamente por acción u omisión. Si falta uno de estos dos requisitos, no estamos en presencia de un suicida. Y no lo estamos porque si falta la voluntad de suicidarse, como ocurre en el caso de enajenación mental, el acto no es libre sino mecánico, y mal puede calificarse de suicida al que no sabe y por lo tanto no quiere lo que hace. En el segundo supuesto, cuando no hay voluntad directa de quitarse la vida por acción u omisión, pero de la misma se sigue como consecuencia inevitable o probable de una conducta determinada, estaremos en presencia del sacrificium vitae o del vita ponere periculo grave, es decir, el sacrificio de la vida o de la exposición a un peligro grave para la vida. Para que las cosas queden aún más claras, conviene señalar la diferencia que existe entre lo que se llama sui occisio propia, que no es lícita en ningún caso, y también la voluntaria incausa, voluntaria en se, la anterior, y voluntaria incausa, la segunda, la cual podría ser lícita en circunstancias concretas. La acción, pues, para que pueda calificarse de suicida, ha de ser querida para producir la muerte, ya por su propia naturaleza, ex opera operate, dispararse una pistola en la sien, ya por propia intención o designio, ex opera operantis, por ejemplo, negarse a tomar alimentos. En síntesis, si no hay voluntad de quitarse la vida, la ausencia de voluntad hace que estemos no ante un caso de suicidio, sino de alienación. Si no hay voluntad de quitarse directamente la vida, no estamos tampoco ante un caso de suicidio, sino de una exposición grave a un peligro o bien del sacrificio de la vida. Precisado el concepto de suicidio, las posturas que se adoptan van desde la condenación explícita hasta la apología, desde la proclamación del suicidio libre a partir del derecho de disponer de la propia vida hasta el suicidio reglado o autorizado por los poderes públicos. El suicidio libre lo pidió Séneca cuando afirmaba, dentro de sus trabajos, malus es innecessatire vivere. Jaspers, en tiempo más reciente, ha proclamado que el suicidio atestigua la elevada dignidad del hombre y que es un signo de su libertad. Y Jacques Attali, consejero de Mitterrand, ha escrito que el derecho al suicidio es un valor absoluto en una sociedad socialista. El suicidio reglado lo contempló Santo Tomás Moro en su Utopía para los casos de enfermedad incurable y dolorosa, con previa autorización del magistrado y de los sacerdotes, y lo admitió Atenas con autorización del Senado. La verdad es que el suicidio, en líneas generales, ha merecido repulsa no desligada de un sentimiento de compasión. En el campo jurídico, el tratamiento del suicidio en las legislaciones modernas actúa o bien castigando tan solo la instigación o cooperación al suicidio, como lo hacía el antiguo Código Penal español, o bien tipificando además su tentativa y frustración, como lo hacen las legislaciones anglosajonas.
La Revolución Francesa, rompiendo con el derecho histórico, eliminó el suicidio de la lista de los crímenes, prohibiendo las sanciones que el propio Santo Tomás recuerda en sus comentarios a la Ética nicomaquea, y que consistían en arrastrar el cadáver del suicida y enterrarlo sin ningún género de ceremonia. Esta costumbre, que perduró en Inglaterra hasta 1823, iba acompañada en los textos legales de otras medidas tales como la nulidad del testamento y la adjudicación de los bienes propios a la corona. En cualquier caso, la supresión del suicidio como figura delictiva no se ha entendido jamás ni como reconocimiento de un derecho al mismo, ni siquiera como permiso legal tácito, ya que no se prohíbe para cometerlo. A tal fin se argumenta que la supresión se debe a que resulta absurdo sancionar a un cadáver o a la familia de aquel que se ha suicidado, y que la ausencia de tal derecho se funda en que toda relación jurídica supone la existencia de un sujeto y un objeto, y que en el suicidio ambos se confundirían, que si tal derecho existiera, el suicida estaría facultado, y no lo está, para exigir que todos respetasen su decisión, oponiéndose a quienes trataran de impedirle su ejercicio, que precisamente porque no existe tal derecho, hay personas que por razón de oficio o ministerio están obligadas a evitar que el suicida cumpla con su propósito, y que el deber de conservar la vida esfuma cualquier posible derecho a disponer de ella, como lo ponen de relieve la legítima defensa, que para preservar la propia destruye la ajena, y la ilicitud de la autoaplicación de la pena capital por el que ha sido condenado a ella. Esta repulsa social con respecto al suicidio se pone de relieve en el canto 13 de El infierno de la Divina Comedia. Dante representa las almas de los suicidas encerradas en troncos de árboles, y cuando una de ellas responde a la pregunta que interroga sobre la razón de este encierro, contesta: cuando el alma feroz sale del cuerpo, de donde se ha arrancado ella misma, que en la selva sin que tenga destinado sitio fijo, y allí donde la lanza la fortuna germina, brota primero como un retoño, luego se transforma en planta silvestre, y las arpías, al devorar sus hojas, le causan dolor y abren paso para que el dolor exhale. Concluye Dante su relato: como las demás almas iremos a recoger nuestros despojos, pero sin que ninguna de nosotras pueda revestirse con ellos, porque no sería justo recobrar lo que uno se ha quitado voluntariamente. Los arrastraremos hasta aquí, y en este lúgubre bosque estará cada uno de nuestros cuerpos suspendido en el mismo árbol donde sufre tormento su alma. Ello no obstante, el suicidio se ha tratado de explicar y aún de justificar desde muy distintos puntos de vista, unos de carácter ateo y otros de tipo religioso y hasta cristiano, aun cuando se trate de desviaciones heréticas del cristianismo. A tales intentos de explicación y justificación aludía el Papa Juan Pablo II en Salvificis Doloris, al referirse a las tradiciones culturales y religiosas que creen que la existencia es un mal del que es preciso liberarse. Trataremos de exponer en síntesis estos puntos de vista. Primero, teoría del error. Para Jacques Monod, el famoso premio Nobel, el hombre es el producto de un error cósmico. Vivir en el error, saberse uno mismo un error, es algo angustioso e insufrible. Por eso conviene terminar con el error destruyéndose uno a sí mismo. Y era un premio Nobel, ¿no? Soberano. En la misma línea de pensamiento se mueve Albert Camus, cuando, conforme a su opinión sobre el absurdo e insensatez de la existencia, escribe: suicidarse será confesar que la vida debiera tener un sentido, que se ha descubierto que no lo tiene y que por consiguiente se renuncia a ella. Y estos son los grandes pensadores, ¿no? Un desastre. Tenemos también la teoría de los deseos. Para Freud y sus discípulos, en el hombre combaten con un determinismo evidente dos tipos de pulsaciones instintivas:
unas en favor de la vida, que nacen del instinto de conservación, y otras en favor de la muerte, que nacen del instinto de autodestrucción. Cuando las segundas son más poderosas que las primeras, el suicidio es inevitable, y en cada suicidio puede percibirse la actuación convergente de 3 pulsaciones negativas provocadas por el deseo de morir, por el deseo de matar y por el deseo de matarse, que a veces se comporta como un sucedáneo supletorio de aquellos. La teoría del todo colectivo, para quienes, al margen de todo planteamiento religioso, el hombre se identifica con el cero y el partido con el infinito, como quería Arthur Koestler, o para quienes, con una visión más amplia, desde una consideración cuantitativa y no cualitativa, el valor del hombre se halla solo en función del pueblo al que pertenece. El suicidio quedará justificado tan pronto como el hombre llegue a la convicción de que su vida es un cargo o un estorbo para el partido o para el pueblo. En cuarto lugar, encontramos la teoría de la existencia sin esencia. Para aquellos que estimen la existencia como un paso circunstancial entre la nada del comienzo y la nada del fin, el proceso de nadificación o retorno a la nada es deseable cuando la existencia por cualquier motivo se hace insufrible. Todas las filosofías de la tristeza, como la de Schopenhauer, o de la pasión inútil, como la de Sartre, sugieren el suicidio como solución, apelando a la vieja fórmula Mars omnia solvet. Federico Nietzsche, con su tesis nihilista, denunciando la situación catastrófica de la cultura europea, puso el énfasis en la irrupción de la nada en la existencia, irrupción que produjo con el vacío espiritual un pesimismo descorazonador y angustioso. Resumiendo la concepción aniquiladora, Fries, el nihilismo, del año 1967, habla de las 4 grandes desilusiones: de la existencia propia, a la que se creía con un destino, a la del hombre, que se creía grande, a la del mundo, al que se creía un paraíso, y a la de la historia, a la que se creía en un progreso. Cicerón, de la epístola a Macedonio, habla del puerto del no sentir. El Hades es la nada, decía ya Eurípides en su Ifigenia. Retornar, pues, a la nada, al vacío de donde se precede, es alcanzar el paraíso del no ser, del no existir, aunque en el fondo la paz, la quietud y el descanso voluptuoso que busca el suicida sean una realidad que, como decía San Agustín, no pueden confundirse con la nada. También encontramos, como estas pseudo justificaciones, la teoría de la sustancia única. Arranca esta teoría del panteísmo propio de algunas religiones orientales, y en especial del budismo y del jainismo. Si en la teoría que acabamos de exponer la existencia juega con la esencia, aquí es la esencia la que se proyecta como por irradiación, o si acaso como protuberancia o desprendimiento en la existencia. Por eso, si en aquella el suicidio es un retorno a la nada, en la teoría que ahora examinamos es un refugio en el nirvana, de la plenitud o de la sustancia única, quedando embebido el suicida al despersonalizarse en el ser inmanente. El alma de cada hombre, por el suicidio, tal y como lo practicó Buda, vuelve y se disuelve, como el trozo de hielo que flota en el agua, en el alma universal. También encontramos la teoría de la inmortalidad. Puede resumirse diciendo que reduce las postrimerías a 2, la muerte y la gloria, y se prescinde del juicio y del infierno. El suicida, que rechaza la nadificación del nihilismo y la disolución en la sustancia universal y cree en la permanencia de su yo individualizado más allá de la destrucción física que supone la muerte, estima que esta es el único obstáculo que le separa, cualquiera que haya sido su conducta, de una feliz inmortalidad. El suicida, por la inmortalidad, aunque desespera de esta vida, no desespera de la futura, y así Baudelaire, siguiendo a Platón, escribía: «Me maté porque me creo inmortal y porque espero».
El suicidio por la inmortalidad, con apresuramiento confuso y equivocado, pretende, desgajándose de la vida, alcanzar la vida del ser trascendente o gozar, como decían los celtas españoles, de las delicias de la mansión eterna. También encontramos la teoría de la salvación. Se trata de un punto de vista cristiano pero herético. Lo sostuvieron y practicaron los donatistas, partiendo de una interpretación restrictiva del no matarás, que estimaban como mandamiento transitivo, que prohíbe tan solo matar a otros, y no intransitivo, que permite por ello, y en determinadas circunstancias, darse muerte a sí mismo. Tales circunstancias concurren, según el criterio donatista, cuando se realiza el suicidio obedeciendo al Redentor, que dijo: el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. San Juan 12:25, o cuando con caridad, es decir, por amor a Dios, y con el deseo de gozar de su presencia, el suicida entrega su cuerpo a las llamas. Claro está que el suicidio donatista para alcanzar la salvación, e incluso para no seguir pecando, es una interpretación aberrante del cristianismo. En efecto, el que se mata a sí mismo, mata. No solo mata a un hombre, porque el suicida es un hombre, sino que mata con malicia especial, pues si la malicia del crimen aumenta conforme crece la vinculación con la víctima, nadie más ha llegado al suicida que él mismo. Por otro lado, las palabras de Cristo que recuerda San Juan aluden al sacrificio de la vida, como veremos más tarde, y jamás al suicidio. Y la alusión a la caridad, según el texto de San Pablo, tampoco permite convertir al suicida en mártir. San Agustín, en su epístola a Donato, recriminándole, escribe: repara con diligencia y mira cómo la Escritura no dice que el sujeto se arroje al fuego, sino que cuando se le propone hacer algún mal, debe elegir entonces no hacer mal, y antes bien padecerlo. Los tres mancebos rehusaron adorar al ídolo, pero no se precipitaron ellos al fuego, sino que fueron arrojados a él. Podemos ver esto en el profeta Daniel 3:12. Como el propio San Agustín argumenta en De Civitate Dei, si los donatistas tuvieran razón, habría que indicar a los hombres que la más propicia ocasión de matarse sería luego de recibir el bautismo, por hallarse entonces libre de todo pecado. Si fuera posible, asegura el obispo de Hipona, que hubiera alguna causa justa para matarse voluntariamente, sin duda que no habría otra más justa que esta. Ahora bien, puesto que esta no lo es, no hay ninguna razón que justifique el suicidio. Por su parte, Santo Tomás, en la Suma Teológica, dice que el tránsito de esta vida a otra más feliz no está sujeto al libre albedrío del hombre, sino a la potestad divina, y por esta razón jamás es lícito al hombre darse muerte para pasar supuestamente a otra vida más dichosa. Nadie, como no sea por ignorancia o por locura, ha escrito el doctor Díaz Besilla, utiliza el suicidio para el logro de una inmortalidad feliz, pues el suicidio es el medio más seguro para perder esta inmortalidad feliz, por ser el mayor de los pecados y no tener tiempo para arrepentirse. Conocidos los puntos de vista que pretenden explicar o justificar el suicidio, parece lógico que nos ocupemos ahora de su metodología, es decir, de cómo se suicida el hombre, de su etiología, es decir, del por qué o de las causas que lo provocan, y de su tipología, es decir, de la distinta configuración del suicidio. Hablemos de la metodología del suicidio. El hombre se suicida de muy diversos modos. Legrand, en su Tratado de Medicina Legal, de 1898, enumera varios métodos. Dice: por suspensión, sofocación, estrangulamiento, inmersión, asfixia, envenenamiento, precipitación, utilización de instrumentos cortantes y punzantes o armas de fuego. Balmes, que se ocupó con algún detenimiento del tema del suicidio, imagina al mundo ofreciendo al suicida para realizarlo el mar, un alto pico, los puñales, el veneno, la daga, las armas de fuego y el humo del carbón.
Pero tanto Legrand como Balmes no podían prever la metodología moderna del suicidio, que consiste, por ejemplo, en el recurso a la droga, desde la marihuana a la heroína. Son estas drogas alucinógenas las que producen, como ha señalado Enrique Valcarce, un desvanecimiento del yo, un estado alienante que conduce al suicidio y que se cumple con la administración de una sobredosis. La noticia sobrecogedora de drogadictos que se suicidan prueba que si el átomo al desintegrarse puede terminar con el mundo, la droga al desintegrar al hombre le lleva a su aniquilamiento y autodestrucción. Si la drogadicción es a un tiempo forma y causa del suicidio, las causas motivadoras son muy diversas. Trastornos mentales y neurasténicos, locura rudimentaria con alucinaciones delirantes, sentido profundo de culpabilidad, melancolía maníaca depresiva, alcoholismo, miseria, desesperación provocada por el dolor físico o moral, por el fracaso en el amor, o en el juego, o en la política, o en la actividad profesional, o en exámenes y oposiciones. Dejando aparte los casos de demencia, el suicidio suele realizarse para evitar el deshonor, también como signo de protesta o rebeldía, o como deseo cobarde de huida, como fruto también de una desilusión total. Junto a estas causas cabe señalar otra curiosísima, que es la imitación, y que explica tanto los suicidios en cadena de 3 soldados en una misma garita en los tiempos de Napoleón y de 15 personas que en 1772 se ahorcaron en la Puerta de los Inválidos, como los suicidios que se repiten en una familia y que se deben más al contagio que a la fuerza coercitiva de una tara genética. El suicidio de Werther, el personaje literario de Goethe en Las cuitas del joven Werther, produjo una ola de suicidios en toda Europa. Siguiendo la pauta de Emilio Durkheim, podemos distinguir 3 clases de suicidio: el suicidio egoísta, el altruista y el anómico. El suicidio egoísta parte de la afirmación casi idolátrica de la persona y de su dignidad como fin supremo. Esta exaltación de la personalidad se produce a costa de un alejamiento de la sociedad y de los grupos sociales y da origen a lo que se denomina individualización desintegradora. En tal caso, el hombre llega a perder la razón de seguir viviendo y se ve encerrado, perdido, sin salida, en el laberinto de su propia existencia, alejado de la sociedad y de los grupos sociales, que no solo no le atraen, sino que le repelen. Acude al suicidio como un éxito, estimándolo como un derecho. Este tipo de suicidio se produce en las sociedades en proceso de deterioro, cuando se quiebran los principios de autoridad y subordinación, cuando de hecho se tolera y reconoce la posibilidad de que cada uno haga lo que le plazca y que ya no se puede impedir nada. En este estado de degradación social que es el nuestro, el yo endiosado vive su vida personal, no se obedece más que a sí mismo y se atribuye el poder cuando se siente cansado, fracasado o inútil de quitarse la vida. También encontramos otra tipología, la del suicidio altruista. Parte de un exceso de integración social. El peso específico de la existencia de cada uno gravita fuera de uno mismo, en la sociedad en términos generales y en los grupos sociales a los que se pertenece. Aquí la individualización disminuye y la impersonalización aumenta, aceptándose las exigencias, a veces duras, de la disciplina colectiva. Una de tales exigencias puede ser la del suicidio, considerado no ya como un derecho, sino por el contrario casi como un deber o como una determinación optativa, alentada sin embargo por la tradición y la valoración pública estimativa y favorable. Este tipo de suicidio aparece en las sociedades que gozan de una gran cohesión en torno a sus jefes naturales, y así en las Galias los servidores se suicidaban al morir sus jefes, a los que habían de acompañar más allá de la tumba,
y los jefes envejecidos, en los que residía el espíritu o genio protector del clan, se suicidaban a su vez para que ese espíritu pudiera ejercer su misión con más agilidad en otro jefe que tuviera un cuerpo más joven o más hábil. Con relación al grupo social doméstico, conocida es la sutí, es decir, la obligación impuesta en la India a las esposas de echarse a las llamas de la hoguera encendida para la cremación de su marido. Y con respecto al Japón, conocida es igualmente la práctica del harakiri por razones de honor y recomendada a los nobles samuráis que después de haber dado muerte por justo odio a su enemigo, deben suicidarse. En esta línea de pensamiento, el suicidio llamado heroico o militar puede considerarse como una supervivencia del suicidio altruista facultativo, toda vez que la moral castrense ha conservado la coherencia del grupo social que constituye la milicia de un lado y de otro la vinculación personal y del propio grupo a la comunidad nacional. También encontramos lo que podríamos llamar el suicidio anómico. Constituye una variante que se produce por la incidencia en la persona de un desarrollo anómalo de la sociedad o del grupo social en el que el hombre se halla inmerso. Esta anomalía perturbadora que rompe el background entramado sólido subyacente, lo mismo puede ser por una crisis económica que hunde un negocio, llevándolo a la ruina, o a su creador a la miseria, o a una crisis familiar que destroza un matrimonio, conduce a la separación. Los tránsitos violentos que tales crisis conllevan dan origen a una hipertensión exasperada, a un cansancio depresivo motivado por la creencia de una mutación irreversible que trastorna el orden moral. En uno u otro supuesto, el suicidio realizado con energía violenta o con melancólica pasividad sería el llamado suicidio anómico. Pero en todo caso, ¿qué valoración moral merece el suicidio? En principio y ante el suicida suelen coincidir tres actitudes diferentes, según aquel que lo mire. Algunos de admiración por la fortaleza que supone, otros de compasión por lo irreparable del hecho y otros de reprobación por lo que tiene de ilícito. Una reflexión subsiguiente a estas reacciones primarias indican, primero, que el suicida habrá podido ser enérgico en la forma de llevar a cabo su muerte, pero que con tal energía no ha dado prueba de fortaleza, como la dio Job, resistiéndose a matarse conforme le insinuaba su esposa, sino por el contrario de cobardía, pusilanimidad y falta de ánimo para hacer frente a las asperezas de esta vida. En segundo lugar, que la compasión podría merecerla el loco, que arrastrado por la obsesión monomaníaca del suicidio, se autodestruye, pues en tal caso carente el autor y víctima, a un tiempo, de libertad y de responsabilidad moral, ni siquiera puede calificarse de suicida, sin que esta compasión pueda extenderse a los casos de suicidio subjetivamente racionalizado y proyectados con frialdad y luego de una meticulosa preparación. Y tercero, que la reprobación es lógica, porque el suicidio es un pecado, como dice Santo Tomás, contra Dios, contra nosotros mismos y también contra la sociedad. Es un pecado contra Dios, porque el suicidio, primero, le usurpa su derecho sobre la vida y la muerte. Y dice el Deuteronomio 32:39, yo hago morir y vivir. Tú eres Señor, contesta el hombre en el libro de la sabiduría 14:13, tú eres Señor el que tiene el poder de la vida y de la muerte. El hombre no muere sino por la voluntad de Dios, afirma otro libro también. Viola el mandamiento divino que reza no matarás, Éxodo 20, y olvida que, como dice el apóstol San Pablo en Romanos 14:7, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Es un pecado contra el hombre, pues el suicidio contraviene, primero, la ley de conservación del ser, segundo, la ley de la propia responsabilidad, pues el suicida niega con su conducta
que piensa responder de su acto ante alguien. Y tercero, el amor de caridad, que empieza por él mismo. También el deber de realizarse en esta vida y la obligación de ir perfeccionando durante su duración natural su propia imagen de Dios. Es un pecado también contra la sociedad, pues el suicida está ligado a ella por vínculos de solidaridad o familiares, que de alguna forma recuerdan los de la parte con respecto al todo, y que no le es lícito romper por su propia voluntad. Por último, el suicidio es un pecado mortal contra la esperanza. El suicida, en evitación de un mal, elige el peor de todos. Como dice también San Bartolomé, entre los condenados se encuentran también los suicidas que se echan al agua, se ahorcan o se matan con la espada. Entre los condenados. Ello no obstante, y tratando de desvirtuar este dictamen ético-religioso del suicidio, se traen a colación algunos suicidios, como el de Santa Apolonia, su madre y sus hermanas, que se arrojaron al río huyendo de sus perseguidores, y el de Sansón, que recuerda el libro de los Jueces. A este respecto conviene señalar que la famosa frase de Sansón, «muera yo con los filisteos», no prueba una voluntad suicida, como tampoco fue voluntad suicida la de Eleazar, muriendo aplastado por el elefante. Se puede leer en la primera a los Macabeos 6:46. Sino una disposición, como luego vamos a ver, del sacrificio de la vida, y que en el caso de aquellas santas mujeres se trata de una conciencia de buena fe subjetiva, objetivamente errónea, o como dice San Agustín, de un mandato divino directo, ya que en un supuesto excepcional, el que es dueño de la vida y de la muerte puede ordenar la última, la muerte, en cuyo caso el suicida no obra por su voluntad, sino que obedece y cumple la voluntad divina, como se dispuso Abraham a cumplirla con respecto a Isaac. La Iglesia ha condenado el suicidio permanentemente, calificándolo de verdadero crimen en el Concilio de Arbés del año 452 y disponiendo en el Concilio de Praga en el año 562 que el suicida no sería honrado con ninguna conmemoración en las misas y que no se entonarían los salmos en el momento de dar sepultura al cadáver. También el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, número 27, dice que el suicidio deliberado es infamante, deshonra al que lo comete, siendo totalmente contrario al honor debido al Creador. Hay una declaración también del 5 de mayo de 1980 de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que señala que la muerte voluntaria, o sea, el suicidio, es inaceptable. Semejante acción constituye en efecto por parte del hombre el rechazo a la soberanía de Dios y de su designio de amor. Además, el suicidio es a menudo un rechazo del amor hacia sí mismo, una negación de la natural aspiración de la vida, una renuncia frente a los deberes de justicia y caridad para con el prójimo, hacia las diversas comunidades y hacia la sociedad entera, aunque a veces intervengan, como se sabe, factores sociológicos que puedan llegar a atenuar o incluso quitar la responsabilidad. El Papa Pío XII, con su peculiar transparencia, se ocupó del suicidio en su alocución del día 19 de febrero de 1958 a los párrocos y predicadores cuaresmales de Roma, a los que dijo: «La vida, también la propia, pertenece exclusivamente a Dios. Nadie puede renunciar a ella sin cometer gravísimo pecado. Nos referimos al demasiado gran número de suicidios perpetrados por gentes de todas las clases sociales sin excluir ninguna edad. ¿Hemos hecho nosotros, pastores de almas, lo bastante para meter en los corazones la fe y la esperanza cristianas, para inspirar el valor en la adversidad, la paciencia en las enfermedades, la confianza en la providencia, la fuerza espiritual contra tanta vileza, para sacudir saludablemente las tentativas de tan insana sugestión? El suicidio no es solo un pecado que excluye las vías normales
de la misericordia divina, sino que es también señal de ausencia de la fe y de la esperanza cristiana. Enseñad, pues, termina el Papa Pío XII, a vuestros fieles el horror hacia este delito. Haced todo lo posible para impedir que se extienda esta plaga social. Por su parte, el Código de Derecho Canónico de 1917 privaba a los que se han suicidado voluntariamente de sepultura eclesiástica y de honras fúnebres. Ahora bien, fijadas las ideas fundamentales sobre el tema del suicidio, se hace obligado proyectarlas sobre un caso concreto, que pudiera decirse que parece estar de moda, porque con harta frecuencia y espectacularidad en todo el mundo solemos acudir al mismo a través de los medios de comunicación. Me refiero, por ejemplo, a la huelga de hambre. Naturalmente se trata de una huelga de hambre hasta la muerte, no de la huelga de hambre para llamar la atención y sin propósito de cumplirla, ¿no? Como aquel que se encadenaba diciendo que iba a hacer huelga de hambre, pero la hizo compatible, según algunos rumores, con algún pescado frito y alguna manzana. La cuestión moral planteada por la huelga de hambre, similar a la de las autocremaciones, como la que intentara un senador nacionalista vasco hace poco en España, ¿no?, ha surgido con alguna virulencia con ocasión de la que, sin llevarla hasta las últimas consecuencias, practicaron unos sacerdotes reclusos en la cárcel de Zamora y de la que han practicado hasta la muerte algunos presos irlandeses del IRA. Para el padre Gonzalo Higuera, la huelga de hambre hasta la muerte ha de considerarse lícita, por no ser otra cosa que un suicidio indirecto, que tiene dos justificaciones objetivas y una subjetiva. Las objetivas dimanan de la licitud de la huelga en sí, en casos extremos, tal y como autoriza la Constitución Gaudium et Spes 68, Concilio Vaticano II, y la licitud de la resistencia, también en situaciones lícitas, contra los poderes abusivos. El padre Higuera concluye que la muerte del huelguista de hambre no será un suicidio, sino la muerte ante el agresor y por el agresor, que sería el verdadero homicida. El criterio del padre Higueras es muy difícilmente sostenible, pues de una parte, tratando de retirar al huelguista de hambre hasta la muerte la calificación de suicida, cuelga la culpa a un agresor anónimo o colectivo que ha provocado, sin que nadie lo pruebe y sin defensa posible, la situación intolerable de abuso que dio origen a la huelga. Y por otro lado, ignora, como ha precisado el padre Victorino Rodríguez, que tiene también un muy buen trabajo llamado Huelga de Hambre, en la revista Iglesia Mundo, 1975, número 87, que en la huelga de hambre hasta la muerte el huelguista tiene intención de causársela, siendo indiferente que esa intención se manifieste de forma activa o pasiva, como sucede aquí al negarse a ingerir alimento. En la huelga de hambre hasta la muerte hay pues voluntad obsesiva, como señala Enrique Valcarce, una acción obsesiva querida en sí misma y por sí misma, aun cuando sea apreciada como recurso único para conseguir un bien que se reputa superior. Si la huelga de hambre hasta la muerte es suicidio y suicidio directo, no cabe decir lo mismo de aquellos casos que se inscriben bajo las otras dos llamadas a que hacíamos referencia al principio, a saber, el sacrificio de la vida y el exponer la vida ante un peligro gravísimo. En efecto, la puesta en peligro de la vida va inherente a la vida misma, ya que, por nuestra debilidad en cualquier circunstancia, por más trivial que parezca, podría encontrarse la muerte. Hoy salir a la calle es sin duda exponerse a morir, no solo víctima de un accidente de tránsito, sino de los disparadores, de ladrones, terroristas, secuestradores. Algunas profesiones llevan aparejado por sí un peligro mayor: policías, bomberos, buceadores, pirotécnicos, mineros, periodistas, locutores, acróbatas, corredores de automóviles, toreros, etc. Otras profesiones, en circunstancias especiales, han de ejercerse con un riesgo claro de perder la vida. Tal sucede con los médicos y enfermeros cuando hay epidemias contagiosas,
con los militares en periodo de guerra y con los misioneros en tierra de infieles, perseguidores de la fe. A veces el hombre mismo ha de correr el riesgo de una intervención quirúrgica a vida o muerte. A nadie, sin embargo, se le ocurre pensar que este peligro grave de la vida constituya un suicidio. Más aún, el incumplimiento de las obligaciones profesionales, bajo el pretexto de salvaguardar la propia vida, no podrá moralmente justificarse. Lo que ocurre es que este exponerse a un peligro grave para la vida no cabe cuando no hay razón fundada para ello. Cuando esta razón no existe, se trata de una exposición innecesaria o de jugar con la vida, pues solo hay espíritu de aventura, amor al peligro, deseo de llamar la atención, o lo que habrá es imprudencia temeraria en el orden jurídico y responsabilidad moral en el campo ético. Tal puede suceder en el caso del espontáneo que se lanza a la arena para enfrentarse con el toro en una corrida de toro, en el del conductor que se deja vencer por el ansia de la velocidad o en el del faquir que se entierra vivo. En el caso del capitán de barco, que aguarda a salvarse el último, poniendo profesionalmente en peligro su vida, puede transformarse en suicidio si, por propia voluntad, rehúsa salvarse y se hunde con el barco por una cuestión de honor o de orgullo. Hay un supuesto en que la puesta en grave peligro de la propia vida es delictivo e inmoral. Se trata del duelo con desafío a muerte, en el que uno al menos de los que participan en el mismo sabe que necesariamente ha de morir. El duelo, que regularon tanto las partidas con el nombre de lid como el fuero viejo de Castilla, fue prohibido en 1480 en España por los reyes católicos, que lo calificaron de mala usanza, siendo significativo que cuando tanto se habla de pueblos avanzados en todos los órdenes, por comparación al nuestro, no fuera prohibido, por ejemplo, en Inglaterra hasta 1818, casi 400 años más tarde. El Código Penal de España, vigente, se limita a decir en el artículo 243 que la provocación al duelo, aunque sea embosada o con apariencia de privada, se reputará amenaza grave. El Concilio de Trento, en la sesión 15, señaló el duelo como costumbre detestable, indicando que fue introducido por arte del diablo. En efecto, el duelo participa de la doble malicia del suicidio y del homicidio, toda vez que los dos contendientes están dispuestos y para ello combaten a morir y a matar. Supone que los litigantes acuden a las armas tomándose la justicia por su mano. Implica un falso concepto del honor, pues el resultado del duelo indicará tan solo quién tuvo mayor suerte o destreza, pero no quién había realizado la ofensa o quién la había recibido. Actualmente se ve este mismo caso de los duelos, ya no con la espada y el golpetazo del guante, sino con motocicletas o autos que se ponen y se enfrentan unos con otros, o en peleas de patotas, etc. A veces, sin embargo, por no concurrir las circunstancias descalificadoras, el duelo puede ser no solo útil, sino lícito. En el Antiguo Testamento, orientándonos sobre el tema, se narra en 1 Samuel 17 el duelo que mantuvieron David y Goliat. En este caso, el bien común, que demandaba impedir en lo posible efusión de sangre, justificaba el desafío y el combate por sustitución de los representantes de los ejércitos enfrentados para la batalla. Por eso el Papa León XIII aseguraba: aunque el duelo es reprobable, no lo es si se sostiene por una causa pública, como la contemplada por el reto de Carlos V a Francisco I, que decía: haga el rey campo conmigo, de su persona a la mía, que desde ahora le desafío y provoco, y que todo el riesgo sea nuestro, como y de la manera que a él le pareciere, con las armas que le plazca escoger, en una isla, en un puerto, en una galera, amarrado a un río, que yo confío en que Dios me ayudará en causa tan justa. Capítulo diferente corresponde finalmente entre el sep ipsum occidere y el poner la vida en peligro, es decir, el asesinato propio de sí mismo y el poner la vida en peligro, al sacrificio de la propia vida, por algunos llamado
aunque a mi juicio impropiamente, por la confusión que produce, suicidio indirecto o voluntario incausa. Para evitar esta confusión, como postula la Declaración del 5 de mayo de 1980, habrá que distinguir bien del suicidio aquel sacrificio con el que por una causa superior, como la gloria de Dios, la salvación de las almas o el servicio a los hermanos, se ofrece la propia vida. En efecto, cuando no hay voluntad directa per se de quitarse la vida, aunque se tenga la seguridad de no ocurrir un milagro, de que ha de producirse la muerte, no hay suicidio, sino sacrificio heroico o martirial de la vida. Este active mortis permissio puede seguirse de una acción que ex opera operate produce la muerte, caso del torpedo humano, o que la produce tan solo ex opera operantis, el caso del náufrago, que se deja expulsar de la tabla que solo sirve para uno. En el sacrificio de la vida, el que la ofrece, primero, no quiere suicidarse, sino que permite la destrucción de su vida. Segundo, no es agente de su propia muerte, sino sujeto paciente de la misma, ya que jamás se propuso quitársela, ni en la intención ni en la ejecución, aunque la admita y acepte como una consecuencia inevitable de su conducta. Tercero, la oblación voluntaria incausa se hace al servicio de un bien superior espiritual o temporal de la sociedad o del prójimo. Cuarto, la muerte no querida ni buscada directamente puede desearse como holocausto ofrecido en amor de caridad, deseo del martirio, por ejemplo. Y quinto, en el sacrificio de la vida hay un espíritu abnegado de renuncia y jamás un espíritu acobardado de huida o de escape. Los casos de sacrificio de la vida que nos impresionan son los del soldado y el creyente. El del soldado lleva a situaciones límites en las que los moralistas no llegan a ponerse de acuerdo. Tal cosa ocurre, por ejemplo, con el del espía en una guerra justa, que ha sido hecho prisionero y que tiene la seguridad de que al ser torturado entregará el secreto del que depende la victoria o la vida de millares de hombres. Si para evitar daño tan grave se mata, ¿cómo se puede calificar este hecho? ¿Como un suicidio o como un sacrificio de la vida? Para algunos, se trataría, pese a lo trágico de las circunstancias, de un suicidio, ya que el espía se habría dado la muerte de modo directo. Para otros, no habrá suicidio en este caso singular, sino sacrificio de la vida como una exigencia del bien común, e incluso como obediencia debida al superior legítimo que le ha ordenado en nombre de tal exigencia que no entregue bajo excusa de ninguna clase los secretos decisivos de los que es portador. Ninguna duda ofrece, por el contrario, debiéndose calificar como sacrificio de la vida, el gesto del oficial que ante los disparos incontenibles del enemigo avanza al frente de su tropa para darle ejemplo, o el del soldado que se arroja sobre la granada que al estallar aniquilaría a todos sus compañeros, o la acción del voluntario que vuela el fortín enemigo sabiendo que habrá de morir dentro de él, algo similar a lo de Sansón entre los filisteos. El amor a la patria y quienes con él la defienden constituye la motivación suprema de la inmolación que de esta conducta se sigue. Esta línea de pensamiento hace que también sea positiva el dictamen moral para los kamikazes, torpedos humanos que utilizan los llamados kaiten, ingenios bélicos que en lengua japonesa conducen al cielo. Como escribía Joaquín Díaz en Los derechos físicos de la personalidad, si darse la muerte es algo reprobable, alcanzar la muerte no deseada, como es de presumir en los kamikazes, es el cumplimiento de un glorioso ideal. No merece más que nuestra admiración y nuestra alabanza, dice este autor. También entraría aquí a tallar, justamente, el caso de aquellos que se inmolan en actos terroristas, en los que evidentemente no se persigue ningún bien, sino la aniquilación de un enemigo, ¿no? Y habría que ver cuáles son las circunstancias. El sacrificio de la vida por parte del creyente supone, como es lógico, la puesta en ejercicio heroico de las virtudes teologales. El creyente, que por el honor de Dios o por amor al prójimo entrega su vida,
recibe el nombre de mártir, pues ha dado el testimonio supremo de la fe. Tal es el caso de los 3 mancebos que, negándose a idolatrar, aceptaron la muerte en las llamas, de las que fueron luego milagrosamente liberados. El de tantos y tantos españoles durante la Cruzada española, que prefirieron sufrir la muerte a la blasfemia o a la apostasía. Aquellos que en momentos de persecución a muerte se presentan ante el perseguidor para dar aliento a sus hermanos. El del que ocupa el puesto de otro ya condenado a morir para sustituirle en la muerte, como fue el caso de San Maximiliano Kolbe. El del náufrago que se descuelga o se deja descolgar de la tabla en la que solo entra uno. El del hambriento entre hambrientos, que deja de comer para que otros se salven. O el de la madre que continúa cuidando al hijo enfermo y sin cura, que sufre enfermedad contagiosa y que de contagiarse le produciría la muerte. El honor de Dios, el amor a la patria, la caridad con el prójimo, es decir, el servicio a un bien superior, espiritual o temporal, colectivo o privado, cuando no hay voluntario directo, hacen de la muerte no natural ofrenda y sacrificio de la vida. Nuestro Señor es sin duda el prototipo ideal de quienes sacrifican la vida, sobre todo Él que asumió la vida humana voluntariamente para voluntariamente entregarla en la cruz del Gólgota. San Juan Evangelista nos recuerda las palabras del Divino Maestro: el buen pastor da su vida por las ovejas. Y yo doy mi vida que nadie me arranca por mi propia voluntad. Por eso Jesús, que sabía todas las cosas que le habrían de sobrevenir, salió al encuentro de Judas y su cohorte y le dijo: ¿a quién buscáis? Respondiéronle: a Jesús Nazareno, y Jesús le dijo: yo soy. Nada puede extrañar que con este estímulo ejemplar la historia del cristianismo sea un largo e incesante martirologio, que recoge la escena final y escatológica del Apocalipsis, en la que se elude a los confesores de la fe, se alude, que no amaron tanto sus vidas como para temer a la muerte. No baste, sin embargo, con una exposición, aunque breve, creo que exhaustiva, del tema del suicidio. Hace falta también enfrentarse con la plaga que representa y verdaderamente reflexionar sobre su terapia, a fin de tratar en lo posible de evitarlo. Para ello será preciso tener en cuenta a la vez, sin perjuicio del recurso al llamado telefónico de la esperanza, el factor individual, familiar, social, y aplicar esa terapia a la sociedad y al hombre, pues uno y otro se compenetran en un fenómeno constante de ósmosis, de tal forma que si puede decirse que son los hombres los que configuran y tonifican la sociedad, también es cierto que es la sociedad la que tonifica y configura a sus hombres. En la otra perspectiva, en la que afecta al hombre concreto, se hace preciso devolverle el auténtico sentido de la vida, fortaleciendo y enriqueciendo a la luz de tal sentido, se desprende dentro de su mundo interior, hoy empobrecido, yermo en muchos casos, por este vacío resultante de una succión ininterrumpida practicada por quienes, con una u otra finalidad, pretenden simplemente reducirle a un número y perder su perspectiva en la vida del cielo. Tal fue la propuesta de un gran pensador para una época, la suya, continuada y agravada por la difusión del mal en la nuestra. El gran pensador pedía para el hombre un sentido religioso y militar de la existencia, es decir, un temple que haga del servicio y hasta del sacrificio de la vida humana la última razón del ser. Quizá por ello adivinaba el gran pensador que la restauración social requería dramáticamente la presencia y la acción de quienes, sabiéndose, sintiéndose y comportándose como monjes, estuvieran dispuestos a sacrificar sus vidas por el honor divino y, como soldados, a sacrificarlas también por el honor de la patria. En contraste agudo con esta exaltación del mártir y del héroe, que son los que ya potencialmente en actitud de servicio han sacrificado sus vidas
en aras de un ideal superior, encontramos y se les exalta además a los que lejos de ser monjes son apóstatas y que lejos de ser soldados son desertores. Pues bien, cuando la apostasía y la deserción, verdaderos antitipos del monje y del soldado, del mártir y del héroe, se ofrecen como paradigmas envidiables y dignos de imitar, y cuando por añadidura se fomenta el pesimismo, el hedonismo, el neutralismo, la tentación suicida tiene pocos obstáculos, porque el apóstata y el desertor preparan el camino de la deserción y de la apostasía supremas, que consiste en este renegar y abandonar la vida. Y el pesimismo, el hedonismo y el neutralismo constituyen una invitación que empuja a cometer el suicidio, ya que una vida amarga o sin placeres o aburrida no vale la pena, nos dicen. A la filosofía que podríamos llamar de contemplación activa, es decir, de la acción al servicio del pensamiento, o del pensamiento como estimulante de la acción, se opone la filosofía de la disipación, que no actúa porque la única actividad que produce proviene de la epilepsia irrazonable. En última instancia, me permito insistir, toda la terapia del suicidio se halla en el sentido de la vida, en su objeto, en su finalidad. El hombre con una visión puramente antropológica puede colocarlo aquí, o con una visión puramente teológica puede colocarlo allá. La distinción entre este aquí y allá es sumamente importante, porque utilizando la metáfora del conductor, si éste con una visión antropológica mira hacia aquí, hacia el capó del coche, termina estrellándose, suicidándose, perdiendo la vida, mientras que si con una visión teológica mira hacia allá, hacia el fondo de la carretera, acaba consiguiendo su objetivo, conservando la vida y salvándola. El modo mejor de navegar no consiste en ir mirando al océano, sino en contemplar las estrellas. Como decía el cardenal Gomá, hay ocasiones extremadamente duras en las que el hombre ha de elegir entre el Evangelio y la pistola, y la elección entre la fe redentora del primero o la mortal desesperación del segundo, de que habla Rahner. Nos dirá ante qué tipo o antitipo de hombre, y posiblemente también de sociedad, nos encontramos. Entre Pedro, que llora arrepentido, confía en Dios, confía en Jesús, y Judas, que también se arrepiente, pero no se fía y no confía en Dios, hay todo el abismo que separa al sacrificio de la vida. Pedro murió crucificado como su maestro. Y el suicidio, Judas murió ahorcado, reventó por el medio y sus entrañas quedaron esparcidas por la tierra. No olvidemos que el Señor tiene todas las llaves y que entregó a Pedro las que abren las puertas del reino de los cielos. Tibi dabo claves regni celorum. Habrá entregado a Judas las llaves del infierno, las llaves del abismo, del logo que arde con fuego y azufre y que es la muerte segunda del Apocalipsis. Para meditar.